Prudence Ellery era una criatura de libros de contabilidad y listas. Su vida se medía en columnas de tinta y el silencioso rasguido de una pluma sobre el papel. Tenía 24 años. El color más vibrante de su mundo era la línea escarlata que trazaba para calcular una suma final. El brindis, cuando su tía Anora lo propuso, se sintió como una intromisión. «Por mi querida Flora», anunció Anora Bellamy, su voz una mezcla de azúcar hilado y acero, «y por el matrimonio que pronto contraerá con el señor Gideon Lockhart de Silverbeck». La media docena de damas reunidas para el té murmuraron su aprobación. Prudence, sentada en un pequeño escritorio junto a la ventana, no levantó la vista. Su trabajo no era celebrar, era asegurarse de que la celebración estuviera pagada, sus costos registrados, sus deudas saldadas. Ella era el motor de esta casa, invisible y silenciosa, y su combustible era la eficiencia. Flora, su prima, era una visión en sedas pálidas. Su cabello era una maravilla de rizos rubios, su sonrisa ensayada a la perfección. Se sonrojó lindamente, una habilidad que Prudence nunca había dominado. «Oh, mamá, no deberías», la reprendió, aunque sus ojos brillaban de triunfo. Gideon Lockhart era el gran premio del condado. Inmensamente rico, dueño de una docena de propiedades, y trágica y fascinantemente viudo. Era un hombre de piedra, decía la gente. Su corazón estaba enterrado con su difunta esposa. Un desafío. Y los Bellamy no amaban nada más que un desafío que prometiera ganancias. La pluma de Prudence continuó su marcha firme por la página. La factura de las sedas, el pago a la peluquera, el costo del champán francés para este mismo brindis. Todo estaba aquí, escrito con su letra pulcra y precisa. Había vivido con sus tíos desde el fallecimiento de sus padres 10 años antes. Era una pariente pobre, con una mente rápida para los números. Anora había visto la utilidad en eso. A Prudence no se le pedía que cenara con los invitados. Se le encargaba que las cenas se desarrollaran sin problemas, y dentro de un presupuesto. Luego la regañaban por ceñirse a él. No era una hija, era un activo. Su trabajo invisible era la base sobre la que se construían las campañas sociales de Flora. Ella no lloraba por eso. Había aprendido hace mucho tiempo que las lágrimas no cambiaban nada. Eran un gasto de emoción sin retorno de la inversión. Una semana después, llegó el objeto de sus ambiciones. El carruaje de Gideon Lockhart era una cuchillada de negro severo contra el verde camino de Bramblehurst Park. Cuando entró en el salón, el aire se volvió más frío, más silencioso. Era alto, vestido con un impecable paño negro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba tallado en granito. Sus ojos eran de un sorprendente gris pálido y no se perdían de nada. Se movía con una quietud que era más imponente que cualquier gran gesto. Anora y Flora revoloteaban a su alrededor, una tormenta de encajes y halagos. Prudence, llamada para traer una tetera nueva, se movió por la habitación como siempre lo hacía, un fantasma con un sencillo vestido gris. Mientras dejaba la bandeja, una ráfaga de viento de una ventana abierta hizo que una pila de recibos sueltos se esparciera desde su escritorio. Uno de ellos, una factura del fabricante de velas, voló y aterrizó cerca de la reluciente bota negra del señor Lockhart. Anora le lanzó a Prudence una mirada de puro veneno. Flora soltó una risita, un sonido tintineante destinado a disimular la torpeza. «Oh, perdona a mi prima», dijo Flora dulcemente. «Siempre está enterrada en sus papeles». Prudence sintió un familiar y sordo rubor de humillación, pero su rostro permaneció impasible. Se arrodilló para recoger los papeles esparcidos. Cuando sus dedos se cerraron sobre el que estaba junto a su bota, la voz de él, baja y desprovista de calidez, la detuvo. «Déjelo». Se inclinó, no con una floritura cortés, sino con un movimiento brusco y económico, y lo recogió él mismo. Su mirada no se posó en el rostro de ella, sino en el papel que tenía en la mano. Leyó las cifras pulcras, la anotación en la parte inferior, sobrecargo de 2 chelines en la cera de abeja, rectificado. Sus pálidos ojos se levantaron y, por primera vez, se encontraron con los de ella. No fue una mirada de piedad ni de diversión, ni siquiera de reconocimiento de ella como mujer. Fue una mirada de evaluación.
Era la mirada que un hombre le da a una herramienta cuando intenta discernir su función. Le tendió el recibo. Sus dedos no rozaron los de ella. El intercambio fue tan estéril como el de un banquero. Se quedó exactamente 1 hora. Habló poco. Sus respuestas a la charla efusiva de Anora eran cortantes y directas. Observó a Flora tocar una pieza frenética y llena de errores en el pianoforte, con una expresión indescifrable. Mientras se preparaba para irse, se volvió no hacia Anora o Flora, sino hacia la esquina donde Prudence ya estaba de vuelta en su escritorio, ordenando los recibos rescatados. «Señorita Ellery», dijo él. El uso de su nombre fue tan inesperado que fue como un sonido repentino en una habitación silenciosa. Prudence se levantó. «Señor Lockhart, mi administrador ha enfermado», afirmó, como si hablara del tiempo. «Mis cuentas de las propiedades del norte están en desorden. Requiero a alguien que las ponga en orden. Su tía me informa que usted es capaz en este sentido». Anora sonrió radiante. «Oh, Prudence es una auténtica maravilla con los números. Un rasgo de familia, ya ve. Estará encantada de ayudar. Por supuesto, un gran honor. Ya estaba calculando la tarifa que cobraría por prestar los servicios de su sobrina». La mirada de Gideon permaneció en Prudence. «No requiero ayuda. Requiero una esposa». El silencio que siguió fue absoluto. La bonita sonrisa de Flora se congeló y se resquebrajó. La boca de Anora se abrió, pero no salió ningún sonido. El propio corazón de Prudence dio un único y doloroso latido. «Una esposa», repitió él, con el mismo tono. «No tengo necesidad de sentimentalismos ni de sociedad. Mi difunto esposa, como saben, era el alma de mis casas. Ahora están vacías. Requiero una señora para mi finca más remota, Withercombe. Se encuentra en un estado de profundo abandono. Necesita gestión, una mano firme e inteligente. Necesita a alguien que entienda que el sentimentalismo es un lujo y el orden una necesidad. Alguien que pueda rectificar un sobrecargo de 2 chelines». Miró el escritorio y luego de nuevo a ella. «Me han dicho que es una verdad universalmente reconocida, que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna debe necesitar una esposa. Mi verdad es diferente. Soy un hombre en posesión de un gran caos y necesito una administradora. El puesto viene con mi nombre y mi protección. Es un puesto permanente. No estaba proponiendo matrimonio. Estaba ofreciendo un trabajo. La oferta de trabajo más extraña, humillante y extrañamente liberadora que había recibido jamás». «Flora es la indicada», comenzó Anora, con la voz estrangulada. «La señorita Bellamy es una criatura decorativa», dijo Gideon. Las palabras caían como trozos de hielo. «Withercombe la rompería en una semana. Requiero sustancia, no adorno». Sus ojos, fríos y claros, estaban fijos en Prudence. «Bueno, señorita Ellery, usted es una mujer de cifras. Imagino que puede calcular los beneficios y los costos. Es una oferta sencilla. Requiero una respuesta sencilla». Prudence miró el rostro apoplético de su tía, la expresión desmoronada de incredulidad y furia de su prima. Miró su pequeño escritorio, las interminables columnas de cifras que representaban su vida. Una vida al servicio de los demás. Una vida de ser invisible. Gideon Lockhart le ofrecía un tipo diferente de invisibilidad. Un exilio, pero sería el suyo propio. Withercombe. Había oído hablar de él. Una ruina en los páramos, con un camino tan malo que ningún carruaje había llegado en años. Una prisión o un reino. Su voz, cuando la encontró, fue tan firme como la mano que sostenía su pluma. «Sí, señor Lockhart», dijo ella. «Acepto su puesto». La boda fue una transacción tan fría y rápida como la firma de una escritura. Tuvo lugar en la polvorienta oficina de un abogado en el pueblo de Marley, con Anora y una furiosa Flora como testigos reacios. Prudence llevaba su mejor vestido gris. Gideon vestía su habitual negro. Los votos se intercambiaron con el mismo peso emocional que la lectura de un contrato. Cuando el abogado los declaró marido y mujer, Gideon no la besó. Simplemente inclinó la cabeza, un movimiento fraccional. «Señora Lockhart», dijo. El nombre sonaba extraño y pesado. Afuera, su tía la acorraló mientras Gideon finalizaba el papeleo. «Pequeña serpiente intrigante», siseó Anora, su rostro moteado de rabia.
Hiciste esto deliberadamente. Le robaste esto a mi Flora. No robé nada, tía, respondió Prudence, con voz tranquila. El señor Lockhart hizo una oferta. Yo la acepté. Se cansará de ti. Una criatura sencilla y estudiosa como tú, enterrada en esa ruina. Entrará en razón y recordará lo que es una verdadera dama. Y te quedarás sin nada más que barro y ovejas. Prudence no respondió. Observó cómo Gideon salía de la oficina y caminaba hacia su carruaje que lo esperaba. No la miró, pero se detuvo, esperando. Era hora de irse. Se alejó de Honora Bellamy, de la única vida que había conocido, y no miró hacia atrás. El viaje a Withercombe fue un descenso al aislamiento. Dejaron atrás los cuidados caminos de las tierras bajas, subiendo a un paisaje de colinas azotadas por el viento y vastos cielos vacíos. El carruaje se balanceaba y se mecía en un camino que era poco más que 2 surcos de barro. El brezo, marrón y quebradizo, arañaba los costados del coche. Gideon se sentó frente a ella, en silencio, con la mirada fija en el desolado paisaje. No le había dicho más de una docena de palabras desde la ceremonia. El camino es malo, afirmó, rompiendo el largo silencio. Ha estado intransitable durante 5 años. Iremos tan lejos como el carruaje pueda. Luego nos cambiaremos a un carro. Ya veo, dijo Prudence. Withercombe era la casa de mi abuela, continuó, su voz plana, despojada de nostalgia. Ella la amaba. Después de su muerte, cayó en desuso. A mi difunta esposa no le gustaban esos lugares salvajes. No ha tenido señora durante 20 años, ni señor del que hablar. Se ha dejado al viento y a la humedad. Estaba estableciendo expectativas. La estaba advirtiendo. Ella apreció la honestidad. Era más de lo que jamás había recibido de su propia familia. El carruaje se detuvo bruscamente en un destartalado puente de piedra sobre un arroyo de aguas turbias y veloces. Los esperaba un granjero con un robusto carro de madera tirado por un pony fornido. Un hombre llamado Perkin, con un rostro como una nuez curtida, se tocó la gorra. Señor Lockhart, señora. Sus baúles fueron trasladados. Prudence, sujetándose las faldas, subió al duro banco de madera del carro. El viaje fue discordante. Cada surco y cada roca, una sacudida que le recorría la columna vertebral. El aire se volvió más frío. Olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo y salvaje. Después de otra hora, coronaron una colina, y él señaló. Allí, Withercombe. No era una casa, era una herida en el paisaje. Una mansión larga y baja de piedra gris oscura, agazapada contra el viento. Muchas de sus ventanas estaban tapiadas. Faltaban tejas de pizarra en el techo como dientes perdidos. Unos pocos árboles esqueléticos arañaban el cielo a su lado. No salía humo de sus chimeneas. Parecía tan fría y silenciosa como su nuevo esposo. «Me quedaré 2 noches», dijo Gideon, como si sintiera sus pensamientos, «para asegurarme de que se instale con el ama de llaves y tenga lo que necesita para empezar. Luego regresaré a Silverbeck. Le proporcionaré un generoso presupuesto depositado mensualmente en una cuenta a su nombre en Marley. Me enviará un informe con las cuentas el 1 de cada mes. No debe gastar de más, pero tampoco debe dejar que la casa se arruine más. Su tarea es detener el deterioro. No se espera nada más». «¿Y si necesito comunicarme con usted fuera del informe mensual?», preguntó ella. «El cartero llega al pueblo de Dunmere, a 3 millas de distancia, 2 veces por semana. Perkin llevará el correo, pero espero que tenga pocos motivos para escribir». Le estaba dando una fortaleza y cerrando la puerta desde fuera. Mientras entraban en el patio empedrado, la gran puerta de roble de la mansión se abrió con un crujido. Una mujer estaba recortada en el umbral. Era alta y severa, su cabello gris recogido tan apretadamente que parecía tensarle el rostro. Llevaba un vestido negro, austero e implacable. «Esta es Hannah», dijo Gideon. «Era la doncella personal de mi abuela. Se ha negado a abandonar Withercombe». Hannah hizo una reverencia, un movimiento rígido y a regañadientes. Sus ojos, oscuros e inteligentes, recorrieron a Prudence, observando el vestido sencillo, las manos firmes, el rostro sin adornos. No había bienvenida en ellos, solo había escepticismo, profundo y perdurable como la piedra de la casa misma. Gideon condujo a Prudence al interior.
El aire en el gran salón era frío como una tumba y olía a polvo y piedra húmeda. Los muebles se acurrucaban bajo sábanas blancas como una congregación de fantasmas. Sus pasos resonaban en las losas de piedra. «Bienvenida a Withercombe, señora Lockhart», dijo Gideon. Las palabras totalmente desprovistas de bienvenida. Sus deberes comienzan ahora. Prudence se quedó en el centro del resonante salón. El frío se filtraba por las suelas de sus zapatos. Su esposo le había dado una ruina. Su tía había predicho su fracaso. La única sirvienta la miraba como si fuera un insecto que hay que espantar. Pensó en los interminables libros de contabilidad, las tareas ingratas, los años de ser invisible. Esto era diferente. El polvo estaba a sus órdenes. El silencio era suyo para llenarlo. El deterioro era suyo para combatirlo. No sería derrotada por el polvo y las sombras. Respiró lenta y profundamente el aire frío y húmedo. Fue la primera bocanada de aire que sintió enteramente suya. La primera semana fue una batalla de desgaste contra la propia casa. Prudence se levantaba antes del amanecer cada día. Su aliento formaba nubes en el aire gélido de su dormitorio. La vasta cama con dosel era una isla en un mar de frío. El agua en la jarra de porcelana se congelaba cada mañana. Gideon se había marchado como prometió, una figura silenciosa a caballo que desaparecía en la niebla, dejándola con un juego de llaves y un libro de viejas cuentas domésticas. Sus últimas palabras para ella fueron: «No falle». No fue una amenaza, sino una simple declaración de expectativas. Su primer acto no fue dar órdenes, sino trabajar. Encontró las cocinas, un espacio cavernoso con suelo de piedra, donde Hannah avivaba un fuego hosco en una enorme estufa. La vieja ama de llaves levantó la vista, su expresión inalterada. «Buenos días, Hannah», dijo Prudence. «Necesitaré un inventario completo de todas las provisiones de la casa, despensas, bodegas y alacenas». «Hay poco que inventariar, señora», dijo Hannah, con voz ronca. «Tenemos avena, cerdo salado, harina y lo que queda de la bodega de raíces. Suficiente para una persona, no para llevar una casa». «Entonces haremos una lista de lo que se requiere», dijo Prudence con calma. «Y mientras lo hacemos, empezaremos a limpiar esta cocina. El corazón de una casa debe latir, y este está quieto». La expresión de Hannah parpadeó con algo. Sorpresa, quizás. Había esperado órdenes, no la oferta de trabajo compartido. Prudence sacó un delantal que encontró en un cajón y comenzó con la gran mesa de madera, fregando años de suciedad hasta que la veta pálida de la madera comenzó a mostrarse. Durante 2 días trabajaron casi en silencio, formándose un pacto silencioso entre ellas. Prudence no rehuyó las tareas más sucias. Limpió rejillas, restregó ollas y organizó estantes. Al tercer día, Hannah comenzó a hablar, sus palabras cortantes al principio, luego fluyendo en historias de la casa como era antes. La antigua señora, la abuela del señor Gideon. «Ella amaba este lugar», dijo Hannah, puliendo una sartén de cobre hasta que brilló como una moneda nueva. «Decía que el aire era honesto. No hay lugar para mentiras aquí arriba», decía ella. «El viento se las lleva todas». Prudence aprendió que la casa tenía su propio ecosistema. Perkin, el granjero, era su salvavidas al mundo exterior, trayendo suministros de Marley una vez por semana. Los aldeanos de Dunmere consideraban Withercombe un lugar embrujado, un monumento al dolor de los Lockhart. Gideon no lo había visitado en años, no desde que su primera esposa lo declaró bárbaro y se negó a poner un pie en él. Su segundo frente eran los libros. En la biblioteca, una magnífica sala de 2 pisos con un denso olor a papel en descomposición, encontró los libros de contabilidad de la finca de los últimos 50 años. Eran un desastre, facturas sin pagar, alquileres sin cobrar de los pocos arrendatarios, reparaciones descuidadas hasta que se convirtieron en fallas estructurales. Este era un lenguaje que ella entendía. Instaló una pequeña mesa junto a la alta ventana sin tapiar que daba a lo que una vez fue un jardín, y comenzó su verdadero trabajo. Creó un nuevo libro de contabilidad. A un lado, los fondos que Gideon había proporcionado. Al otro, una meticulosa lista de gastos priorizados. Primero, comida y leña. Segundo, salarios para un pequeño personal que pretendía contratar del pueblo. Tercero,
reparaciones esenciales, el techo, las ventanas. Trabajaba durante horas cada día. Los únicos sonidos eran el rasguido de su pluma y el suspiro del viento. Fue durante este trabajo que encontró la primera pista del potencial oculto de Withercombe. Dentro de un viejo almanaque había un pequeño diario encuadernado en cuero. Era un diario de jardín de la abuela de Gideon, Leonora Lockhart. La letra era elegante, femenina, pero las notas eran prácticas, casi científicas. Describía la composición del suelo, las precipitaciones y los calendarios de siembra. Y escribía con apasionado detalle sobre sus rosas, una en particular, la rosa regín, o el rubor de la reina. Una flor difícil pero gratificante, había escrito Leonora. Los pétalos son del más pálido marfil en el borde, intensificándose hasta un rubor tierno y verdadero en el corazón. El aroma es diferente a cualquier otro. Su Majestad quedó tan prendada del ramo que le llevé a la corte. Lo declaró el deleite de las reinas. Una cosa frágil. Requiere el aire agudo y limpio de Withercombe para alcanzar su verdadero color. No sufrirá la empalagosa humedad del sur. Prudence miró por la ventana al jardín. Era una ruina de espinas enredadas, enrejados derrumbados y malas hierbas hasta la rodilla. Pero contra la pared del fondo, ahogado por las zarzas, había un rosal nudoso y de aspecto antiguo, aferrándose obstinadamente a la vida. Esa tarde se puso un par de gruesos guantes de trabajo de cuero que encontró en el cobertizo y fue al jardín. Hannah la observaba desde la ventana de la cocina, su rostro una máscara de incredulidad. Prudence comenzó a quitar las malas hierbas alrededor del viejo arbusto. El trabajo era duro, le dolía la espalda, y las espinas le rasgaban las mangas. Pero mientras limpiaba la vegetación sofocante, sintió un propósito que ni siquiera los libros de contabilidad podían proporcionar. No solo estaba deteniendo el deterioro, estaba nutriendo la vida. A finales de mes, el cambio en Withercombe era sutil, pero profundo. Salía humo de más de una chimenea. El gran salón estaba limpio. Las sábanas habían desaparecido. Los muebles pulidos y arreglados. 2 jóvenes de Donmere, Bess y Tilly, ahora subían a ayudar 3 días a la semana, sus salarios pagados puntualmente por Prudence. La cocina era un centro cálido y bullicioso, lleno del olor a pan recién horneado. Y en el jardín, el viejo rosal, podado y alimentado según las instrucciones de Leonora Lockhart, mostraba los primeros indicios de nuevos brotes verdes. Prudence escribió su primer informe a Gideon. Tenía 4 páginas. Las 2 primeras eran un resumen de las cuentas, fondos recibidos, fondos gastados con categorías para el hogar, salarios y reparaciones. Las 2 segundas páginas eran una propuesta. Detallaba el estado de las granjas arrendadas y la inversión necesaria para volverlas rentables. Esbozó un plan para la restauración completa del jardín, citando su potencial para abastecer la casa e incluso vender productos en Marley. No mencionó la rosa rubor de la reina. Eso se sentía como un secreto, una esperanza privada. Terminó el informe con un simple, respetuosamente, Prudence Lockhart. La envió con Perkin y esperó. Una semana después, él regresó con una carta. La letra de Gideon era negra y severa como el hombre mismo. Señora Lockhart, informe recibido. Las cuentas son satisfactorias. Su propuesta sobre las granjas arrendadas es sólida. Puede proceder. El jardín es un gasto frívolo, pero como parece estar dentro de su presupuesto, no lo prohibiré. Asegúrese de que el próximo informe sea igualmente exhaustivo. Gideon Lockhart. Era la carta más fría e insensible que había recibido, y le dieron ganas de sonreír. La había leído. Había considerado sus planes. Había calificado su propuesta de sólida. Para Prudence, que había pasado toda una vida siendo ignorada, fue un rugido de aprobación. Esa noche, Hannah le llevó una taza de sidra caliente con especias a su escritorio en la biblioteca. Ella no la había pedido. «Ha devuelto un poco de calor a las viejas piedras, señora», dijo el ama de llaves, su voz más suave de lo que Prudence la había oído nunca. «Es bueno verlo». Prudence miró desde las pulcras columnas de su libro de contabilidad hacia la oscura ventana, donde apenas podía distinguir la forma del jardín dormido. Calor. Era un comienzo. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal.
Las estaciones cambiaron. La primavera insufló una suave vida verde en los páramos. En Withercombe, el cambio fue más dramático. Bajo la firme gestión de Prudence, la casa despertaba de su largo letargo. Un pizarrero de Marley pasó un mes en el tejado. Su martilleo, un alegre y rítmico latido contra el silencio. Se pusieron nuevos cristales en las ventanas rotas, dejando entrar corrientes de pálida luz del norte. Los arrendatarios, a quienes se les pagó un precio justo por su trabajo en la reparación de sus propias cabañas y cercas, comenzaron a mirar a la nueva señora de Withercombe con respeto en lugar de sospecha. El jardín era el santuario de Prudence. Siguiendo las instrucciones del diario de Leonora, había restaurado la antigua estructura de los parterres, plantado verduras y cuidado las hierbas rescatadas, y cuidaba la rosa rubor de la reina con una devoción casi reverente. A finales de mayo aparecieron los primeros capullos, apretados y verdes. A mediados de junio comenzaron a abrirse. Eran exactamente como Leonora los había descrito, marfil en los bordes con un rosa profundo y desgarradoramente hermoso en el centro. La fragancia era exquisita, un aroma limpio y dulce que parecía ser la esencia misma del aire de los páramos. Prudence a menudo se paraba junto al arbusto temprano en la mañana solo para respirarlo. Se sentía como una recompensa por todo su trabajo silencioso y paciente. Sus informes mensuales a Gideon se volvieron más detallados. Ahora incluía actualizaciones sobre el rendimiento de los cultivos, la producción de leche de la vaca recién adquirida y el progreso constante y medible de la restauración. Sus respuestas seguían siendo cortantes, pero comenzaron a incluir preguntas. Explica la discrepancia en el costo del mortero de cal entre este mes y el pasado. El rendimiento del campo norte parece bajo. ¿Cuál es la condición del suelo? Estaba leyendo cada línea. Estaba comprometido a su manera remota y distante. Se encontró esperando sus cartas, el desafío de su mente aguda y analítica. Pero a medida que Withercombe florecía, también lo hacía el resentimiento de aquellos que había dejado atrás. En Marley y en los salones del condado se contaba una historia diferente. Arabella Sinclair, la hermosa mujer que se había creído la novia destinada de Gideon Lockhart, no había perdonado el desaire. Con Honora Bellamy como su entusiasta cómplice, comenzó a sembrar semillas de otro tipo. «He oído que se ha vuelto loca de soledad allá arriba», decía Arabella en las fiestas de té, su voz teñida de falsa piedad. «Pobre Gideon, es demasiado honorable para admitir su error. Dicen que está despilfarrando su fortuna en esa ruina, tratando de convertirla en una especie de palacio. Un esfuerzo inútil». Honora asentía sabiamente. La chica siempre fue extraña, sin modales sociales, todo cabeza y nada de corazón. Nunca estuvo destinada a ser la señora de una gran casa. Es una oficinista. Y ahora juega a ser una dama con resultados desastrosos. He oído. Sus susurros eran como una plaga rastrera. Al principio solo eran palabras. Pero Arabella no se contentaba con los chismes. Quería recuperar la atención de Gideon, y para conseguirlo, necesitaba demostrar que él había cometido un error catastrófico. Necesitaba destruir a Prudence. El plan se tramó durante el té en el salón de Honora, la misma habitación donde Prudence una vez había trabajado en la oscuridad. Él valora las pruebas, ¿no es así?, reflexionó Arabella, golpeando un dedo con manicura contra sus labios. Se casó con ella porque vio una anotación en un recibo. Es un hombre de libros de contabilidad y hechos, así que debemos darle un hecho, algo que no pueda ignorar. Honora, cuyas propias finanzas se habían vuelto considerablemente más tensas sin la gestión no remunerada de Prudence, estaba ansiosa por ayudar. «Falsificación», susurró, con los ojos brillantes. «Pruebas», la corrigió Arabella. «Pruebas de que su pequeña contadora es una ladrona». Encontraron su arma en un marchante de arte descontento a quien el padre de Gideon le había comprado una vez un valioso juego de tapices flamencos. El marchante creía que le habían pagado de menos y guardaba rencor a la familia Lockhart. Por un precio, estaba dispuesto a ayudar. Consiguió una hoja de papel con el membrete de Withercombe que había sobrado de años atrás. Luego les ayudó a redactar una carta supuestamente de Prudence a un comprador clandestino en Londres.
La carta ofrecía vender uno de los famosos tapices de Withercombe, que de hecho colgaban a salvo en el comedor restaurado, por una fracción de su valor, con el dinero a ser enviado a una cuenta privada. Para que fuera perfecta, necesitaban su firma. Anora la proporcionó, calcándola cuidadosamente de una de las viejas listas domésticas de Prudence. El resultado fue una imitación casi perfecta de la letra clara y precisa de Prudence. Enviaron la carta falsificada, no al comprador ficticio, sino a Gideon Lockhart en Silverbeck, dentro de un sobre sencillo, con una breve nota anónima. Debería saber lo que hace su esposa en su ausencia. Arabella imaginó la escena. Gideon recibiendo la carta, la fría furia en sus ojos, su confianza en su astuta esposa haciéndose añicos como el cristal. Cabalgaría a Withercombe no con preguntas, sino con acusaciones. La expulsaría, y Arabella estaría allí para consolarlo, para mostrarle lo que era una verdadera y leal dama. El plan era impecable. Era una prueba, y Gideon Lockhart, ella lo sabía, era un hombre que siempre confiaba en las pruebas. La carta llegó a Silverbeck un martes. Gideon estaba en su estudio, una habitación tan severa y ordenada como él mismo, cuando su mayordomo la trajo en una bandeja de plata. Abrió el sobre con un abrecartas, sus movimientos económicos y precisos. Leyó primero la nota anónima, su expresión inalterada. Luego desdobló la carta falsificada. La leyó una, dos veces. La letra era inquietantemente familiar. El tono frío y comercial que proponía la venta secreta, la traición disfrazada en el lenguaje del comercio. Tocó una cuerda de dolor viejo y amargo. Su primer matrimonio no solo había terminado en duelo, sino en traición. Su hermosa y vivaz esposa había estado acumulando deudas enormes en secreto, su risa y afecto, una tapadera para un engaño profundo que él solo descubrió después de su muerte. Juró entonces no volver a dejarse engañar por las apariencias, confiar solo en lo que era claro, lo que estaba probado. Y aquí estaba la prueba. La mujer tranquila y competente con la que se había casado, la mujer cuyos informes eran modelos de claridad y orden, era una ladrona. La tranquila satisfacción que había comenzado a sentir por su transformación de Withercombe se convirtió en cenizas en su boca. Se había permitido un destello de algo parecido a la admiración, una pizca de confianza. Había vuelto a ser un tonto. No gritó, no rompió nada. Su rostro se convirtió en una máscara de hielo. Se levantó, caminó hacia el tirador de la campana y llamó a su mozo de cuadra. «Ensilla mi caballo», dijo, con voz tranquila y mortal. «Parto hacia Withercombe inmediatamente». Cabalgó durante el día y hasta la noche, sin dar tregua a su caballo. El paisaje pasaba borroso a su lado, una mancha gris verdosa de resentimiento y furia. Le había ofrecido su nombre, su protección, un reino propio. A cambio, ella lo había tratado como a un tonto, robándole bajo el disfraz de una gestión meticulosa. El jardín, las reparaciones, los informes, todo era una fachada inteligente, una pantalla para su avaricia. Las palabras de despedida de Honora Bellamy después de la boda resonaron en su mente. «La chica tiene cabeza para los números, señor Lockhart. Asegúrese de saber de qué lado del libro mayor está». Llegó a Withercombe, cuando el anochecer se fundía con la noche. La casa ya no era una herida oscura en el paisaje. Las luces brillaban en media docena de ventanas, cálidas y doradas. Un fino hilo de humo se elevaba de una chimenea, un faro de domesticidad. La vista de ello, la evidencia de su éxito, solo avivó su rabia. Era una mentira. Todo. Se dirigió a la gran puerta de roble y la abrió de golpe sin llamar. Prudence estaba en el vestíbulo encendiendo una vela en una mesa auxiliar. Se volvió, su rostro tranquilo, una pequeña sonrisa de bienvenida apenas tocando sus labios al verlo. «Gideon», dijo ella. El uso de su nombre de pila todavía era nuevo y tentativo entre ellos. «No te esperaba. ¿Está todo bien?» Su compostura fue el insulto final. Se acercó a ella, sus botas resonando en las losas de piedra. Se detuvo ante ella, tan cerca que podía sentir el frío que irradiaba de él. Le tendió la carta falsificada. «Explica esto», dijo, su voz un comando bajo y peligroso. Prudence tomó la carta. Sus ojos recorrieron la página. Vio el membrete familiar,
la imitación de su propia letra, las palabras condenatorias. Su pequeña sonrisa se desvaneció, el color desapareció de su rostro, pero su expresión no se desmoronó. No hubo lágrimas, ni protestas de inocencia. Simplemente se quedó allí leyendo la acusación, su quietud un marcado contraste con la violenta agitación en el pecho de él. Levantó la vista de la carta y sus ojos, claros y directos, se encontraron con los de él. «Esto es una falsificación», dijo ella, con la voz perfectamente serena. «¿Lo es?», se burló él. El sonido feo en el silencioso vestíbulo. «La letra es tuya. El sentimiento, vender mi propiedad para tu propio beneficio, parece bastante plausible para una mujer que se casó con un hombre que no conocía por su fortuna». La crueldad de sus palabras quedó suspendida en el aire entre ellos. Quería herirla, verla romperse, pero no lo hizo. Su barbilla se alzó una fracción. «Te equivocas. No me casé contigo por tu fortuna. Me casé contigo por mi libertad. Hay una diferencia». Le tendió la carta falsificada. «La persona que escribió esto no me conoce, y parece que tú tampoco». Su tranquila dignidad era más exasperante que cualquier negación. «No juegues conmigo, Prudence. Tengo la prueba en mi mano». «No», lo corrigió ella, su voz todavía inquietantemente tranquila. «Tienes un trozo de papel. La evidencia está en la biblioteca». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la biblioteca, con la espalda recta, sus pasos sin prisa. No miró para ver si la seguía, simplemente esperaba que lo hiciera. Tras un momento de vacilación, con la mandíbula apretada por la furia, la siguió. La biblioteca era cálida, un fuego crepitaba en el hogar. Una lámpara proyectaba un brillo dorado sobre su escritorio. Era un oasis de orden y paz, y la vista de ello irritaba sus nervios en carne viva. Ella no habló. Fue a su escritorio, sacó una llave y abrió un cajón. De él, sacó su libro de contabilidad doméstico. Lo abrió sobre el escritorio, las páginas llenas de su escritura pulcra y precisa. Luego fue a un estante y bajó un gran portafolio. Lo colocó junto al libro de contabilidad. «La evidencia», dijo de nuevo, su voz tranquila pero resonante en la habitación forrada de libros. Abrió el portafolio. Dentro había bocetos, detallados dibujos arquitectónicos de cada habitación de la mansión. Y con cada dibujo había un inventario. Cada mueble, cada cuadro, cada alfombra y cada tapiz estaba listado, su estado anotado, su ubicación marcada. En la página del comedor señaló una entrada específica: juego de 4 tapices flamencos. Tema: las 4 estaciones. Condición: buena. Leve deshilachado en el borde del tapiz de invierno, limpiados y colgados de nuevo en mayo. Luego se volvió hacia el libro de contabilidad. Pasó las páginas hasta los gastos de mayo. «Aquí», dijo, señalando una partida. «Salarios para Bess y Tilly. 4 días de trabajo limpiando tapices». Luego señaló otra entrada. «Compra de 3 carretes de hilo de lana, colores a juego, para reparaciones menores en los bordes de los tapices». Lo miró, sus ojos sosteniendo los de él. «Los tapices están en el comedor. No han sido vendidos. Han sido limpiados y reparados. El costo está registrado aquí. La evidencia, señor Lockhart, ha estado en sus manos cada mes durante el último año. Simplemente eligió no creerla. Él se quedó helado. La carta falsificada era una cosa endeble y venenosa en su mano. Miró del inventario meticuloso a las cuentas impecables. Vio las entradas con referencias cruzadas, los recibos que ella había archivado ordenadamente, toda la irrefutable arquitectura de su honestidad. Todo estaba aquí, una fortaleza de verdad construida, línea por línea, día por día. La rabia se desvaneció, reemplazada por una vergüenza fría y nauseabunda. Había estado tan dispuesto a creer lo peor, tan rápido en dejar que los fantasmas de su pasado envenenaran su presente. Había mirado a esta mujer, que no había hecho más que traer orden y vida a su caos, y la había acusado de la más vil traición. Miró su rostro, pálido a la luz de la lámpara, pero resuelto. No estaba enojada. No estaba triunfante. Simplemente estaba esperando. Esperando que él viera la verdad que había estado frente a él todo el tiempo. «¿Quién?», preguntó él, con voz áspera. «¿Quién haría esto? Alguien que cree que eres un hombre que confía en una sola mentira sensacionalista,
Por encima de un año de verdad tranquila y consistente, dijo ella. Alguien que quería que vinieras aquí justo así. Alguien que quería que destruyeras lo que he construido. Hizo una pausa, y luego añadió con una simplicidad devastadora. Casi lo consiguen. El peso de su propio monstruoso fracaso se apoderó de él. No solo había dudado de ella, se había unido a sus enemigos. Se había convertido en el arma que buscaban usar contra ella. Miró la carta falsificada, luego sus ojos firmes y claros, y por primera vez comprendió. No era su integridad la que había sido puesta a prueba, era la suya, y él había fallado. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio tenso y frágil. Gideon no se fue, se quedó en Withercombe, un fantasma en su propia casa, observando a su esposa desde la distancia. La veía dirigir al personal con tranquila autoridad, caminar por el jardín que había devuelto a la vida, pasar las tardes en su escritorio en la biblioteca. Ella no lo evitaba, pero tampoco lo buscaba. Lo trataba con una cortesía fría y distante, que era más condenatoria que cualquier discusión. Estaba esperando. Él no sabía qué. Una disculpa parecía insultantemente inadecuada. Pasó su tiempo leyendo. Revisó cada uno de sus informes mensuales, cada libro de contabilidad, cada recibo. Caminó por los terrenos, notando las cercas reparadas, el ganado sano, las zanjas de drenaje despejadas. Vio el respeto en los ojos de los arrendatarios cuando le hablaban. Vio la lealtad de Hannah, Bess y Tilly. Le había dado una ruina y le había ordenado detener su deterioro. En cambio, ella la había resucitado. Una tarde la encontró en el jardín, de pie ante el magnífico rosal. Estaba cargado de flores. Las rosas, rubor de la reina, perfumaban el aire. Sostenía una sola flor perfecta en su mano. Su expresión de tranquila contemplación. «Es de este arbusto», dijo sin volverse a mirarlo. «El que mi tía y su amiga usaron para construir su mentira. Él lo había reconstruido todo. La animosidad de Anora, los celos de Arabella Sinclair, tenía sus huellas por todas partes. Serán responsabilizadas», dijo él, con voz dura. Prudence finalmente se volvió para mirarlo. «¿Lo serán? ¿Y cómo harás eso, Gideon? ¿Mostrándoles los libros de contabilidad? ¿Demostrando que soy una administradora competente? Eso no es lo que atacaron. Atacaron mi carácter. Atacaron tu juicio. Buscaron demostrar que yo era indigna del nombre Lockhart, tu nombre. Tenía razón. Una confrontación privada, una carta de un abogado, no serviría de nada. El veneno era público, susurrado en salones y en cenas. El antídoto también tenía que ser público. ¿Pero cómo? La respuesta llegó inesperadamente con Perkin, el granjero, en forma de una carta con un sello real. Prudence la abrió, sus manos perfectamente firmes. La leyó y un lento rubor subió a sus mejillas. Se la entregó a Gideon. La carta era del secretario privado de la reina. Parecía que un miembro de la Real Sociedad Botánica, un antiguo corresponsal de Leonora Lockhart, había recibido una flor prensada de una rosa Regina de Lisi de Withercombe. El espécimen era tan perfecto, tan vibrante, que había causado sensación. La reina, al enterarse de que la rosa favorita de su abuela había sido rescatada del borde de la extinción, había expresado su deseo de ver el jardín y conocer a la mujer responsable de su renacimiento. Su Majestad estaría en el condado en 15 días y proponía hacer una visita informal a Withercombe. Gideon miró la carta. La reina viniendo aquí, a esta mansión remota e inaccesible. La carretera, empezó él. Está reparada, terminó Prudence por él. La última sección se completó hace una semana. Usé las ganancias de la venta del exceso de lana y queso. Está en las cuentas. Por supuesto que estaba. Una idea comenzó a formarse en la mente de Gideon. Un plan tan audaz como aterrador. Un ajuste de cuentas público. Miró a Prudence, la tranquila fuerza en su rostro. Querían demostrar que eras indigna del nombre Lockhart, dijo lentamente. En cambio, has traído a la realeza a nuestra puerta. La miró a los ojos. Que vengan todos. La noticia se extendió por el condado como la pólvora. La reina visitaba Withercombe. La incredulidad inicial dio paso a un frenesí de especulaciones. Withercombe, esa ruina olvidada, visitando a esa esposa sencilla y peculiar de Gideon Lockhart. Era impensable.
Arabella Sinclair y Honora Bellamy estaban atónitas. Su plan había sido aislar y desacreditar a Prudence, no convertirla en objeto de favor real. «Debe ser un truco», insistió Arabella, paseando por el salón de Honora. «De alguna manera ha engañado al palacio. Cuando la reina llegue y vea esa posilga, la verdad saldrá a la luz. Debemos estar allí para presenciarlo, para ayudar a la reina a comprender la verdadera situación». Honora estuvo de acuerdo. Era su oportunidad de exponer a Prudence, de una vez por todas, en el escenario más grandioso posible. Se presentarían en Withercombe el día de la visita, aparentemente para presentar sus respetos a su majestad, pero en realidad para dar el golpe de gracia. El día señalado, Withercombe se transformó. La casa se erguía orgullosa y limpia, sus ventanas relucientes. El jardín era un joyero de color y vida. Hannah, Bess y Tilly se movían con tranquila eficiencia, sus rostros brillando de orgullo. Prudence llevaba un vestido sencillo pero elegante de terciopelo azul oscuro, el color del cielo de los páramos al atardecer. No parecía una oficinista, sino la señora de la casa, tranquila y serena. Gideon estaba a su lado en el patio. Había enviado 2 invitaciones, una a su abogado y otra a Lord Ashworth, el Lord Teniente del Condado, un hombre cuya integridad estaba fuera de toda duda. Ambos llegaron temprano, sus expresiones curiosas. Justo antes del mediodía, aparecieron 2 carruajes en el horizonte, viajando suavemente por la carretera recién reparada. El primero era el grandioso y ostentoso carruaje de Arabella Sinclair. Ella y Honora descendieron, vestidas con sus mejores galas, sus rostros máscaras de dulce preocupación. «Mi querida Prudence», dijo Honora efusivamente, «y Gideon, escuchamos la maravillosa, aunque sorprendente noticia. Vinimos de inmediato para ofrecer nuestro apoyo. Una visita real puede ser tan abrumadora, especialmente en condiciones tan rústicas. Nos las arreglamos. Gracias», dijo Prudence con frialdad. Los ojos de Arabella recorrieron el patio, la fachada limpia de la casa. Un destello de duda cruzó su rostro antes de ocultarlo. «Has hecho algunas mejoras. ¡Qué ingeniosa!». Uno se pregunta cuánto debe haber costado. Antes de que Gideon pudiera responder, llegó el segundo carruaje. Era negro, elegante, y llevaba el escudo de armas real. El mundo pareció contener la respiración, mientras el lacayo abría la puerta. La reina emergió, una mujer pequeña y formidable, con ojos que no se perdían de nada. Prudence hizo una profunda reverencia. Gideon se inclinó. La mirada de la reina pasó sobre ellos y se posó en la casa. «Así que», dijo ella, con voz enérgica, «Withercombe vive de nuevo, y usted debe ser la mujer que escucha a las rosas viejas». Sonrió, un breve y genuino destello de calidez. Miró a Prudence no como a una súbdita, sino como a una compañera jardinera. Mientras Prudence comenzaba a guiar a su majestad hacia el sendero del jardín, Arabella dio un paso adelante. «Su majestad», dijo, haciendo una profunda reverencia. «Perdone esta intrusión, pero como súbditos leales, sentimos que es nuestro deber evitar que sea engañada». La reina volvió sus agudos ojos hacia Arabella. «¿Engañada? Explíquese, señorita Sinclair». «Esta mujer», dijo Arabella, señalando con un dedo dramático a Prudence, «no es lo que parece. Se ha aprovechado del dolor y la confianza de mi querido amigo, el señor Lockhart. Ha estado robando sistemáticamente de esta finca, vendiendo sus tesoros para financiar sus propias ambiciones. Tenemos pruebas». Lord Ashworth dio un paso adelante, su rostro grave. Gideon permaneció perfectamente quieto, observando a Prudence. Este era su momento. Prudence no miró a Arabella. Se dirigió a la reina. «Su majestad, la señorita Sinclair se refiere a una carta que ella y la señora Bellamy falsificaron, pretendiendo mostrarme vendiendo un tapiz». Se volvió hacia el abogado de Gideon. «Señor Davies, si es tan amable». El abogado dio un paso adelante y presentó la carta falsificada a Lord Ashworth. «Y esto», continuó Prudence, su voz clara y firme, «es el libro de contabilidad doméstico del último año y el inventario de la casa. Encontrará que el tapiz en cuestión no se vendió, sino que se limpió y reparó en mayo a un costo de 12 chelines. Le entregó el libro de contabilidad y el inventario al Lord Teniente. Él examinó los documentos, sus cejas se alzaron.
Caminó hacia la ventana del comedor y miró dentro. Regresó, su rostro como una tormenta. Los tapices están allí. Los libros son impecables. Esta carta levantó la falsificación con disgusto. Es una falsedad maliciosa. La mirada de la reina, ahora glacial, cayó sobre Arabella y Anora. Algunas personas, dijo, su voz cortando el silencio, eligen cultivar jardines. Otras, al parecer, solo cultivan malas hierbas y calumnias. Descubro que no tengo tiempo para estas últimas. Les dio la espalda por completo. Un despido más brutal que cualquier orden. Ahora, señora Lockhart, le dijo a Prudence, su voz cálida de nuevo, muéstreme mi rosa. Anora y Arabella se quedaron heladas, expuestas y humilladas ante la máxima autoridad del reino. Su ruina social fue absoluta y pública. Tropezaron de regreso a su carruaje y huyeron. Su partida, una nube de polvo y vergüenza. El resto de la visita fue un triunfo silencioso. La reina caminó por el jardín, escuchó mientras Prudence explicaba la restauración y aceptó una sola flor perfecta del rubor de la reina con genuino deleite. Antes de irse, se volvió hacia Gideon. «Es usted un hombre afortunado, señor Lockhart», dijo. «Tiene una esposa de una sustancia poco común. Asegúrese de merecerla». Mientras el carruaje de la reina desaparecía por el camino, un profundo silencio se instaló en Withercombe. El abogado y el Lord Teniente se marcharon, sus expresiones llenas de un nuevo respeto por la señora de la casa. Gideon y Prudence se quedaron solos en el patio, el aroma de las rosas flotando en el aire de la tarde. Se volvió hacia ella, su corazón lleno de un sentimiento que no podía nombrar. Era asombro, era gratitud, era un amor profundo que sacudía el alma. La había visto enfrentarse a sus enemigos, no con histeria o acusaciones, sino con el poder silencioso e inexpugnable de su propia competencia e integridad. No había necesitado que él la rescatara. Se había rescatado a sí misma, y al hacerlo lo había rescatado a él de su propia oscuridad cínica. «He sido un tonto», dijo él, con la voz quebrada. «Era una posición difícil», respondió ella, su perdón tan simple y profundo como todo lo demás que hacía. Él dio un paso más cerca, tomando sus manos entre las suyas. No eran manos suaves y de dama, eran capaces, fuertes, las manos que habían devuelto la vida a su casa y a su corazón. «Te ofrecí una prisión», dijo él. «La convertiste en un santuario. Pedí una administradora, y descubro que necesito una esposa». Se arrodilló allí, sobre las duras piedras del patio, ante su esposa silenciosa y magnífica. «Mi esposa, Prudence, si me aceptas, si realmente me aceptas». Sus ojos, que una vez había pensado que eran sencillos, eran luminosos. Vio un brillo en ellos, no de lágrimas, sino de una alegría profunda y radiante. No habló durante un largo momento, luego sonrió, una sonrisa verdadera y brillante que iluminó todo su rostro. «Sí, Gideon», dijo ella suavemente, sencillamente. «Sí». 2 años después, el sonido de la risa de un niño resonaba en los jardines de Withercombe. Un niño pequeño, con los ojos gris pálido de su padre y el espíritu decidido de su madre, perseguía una mariposa entre los parterres de flores. La casa ya no estaba en silencio. Estaba llena del calor de una familia, el ajetreo de una finca próspera y la tranquila satisfacción de un amor construido sobre una base de verdad. Prudence y Gideon estaban en la terraza, observando a su hijo. El aire era dulce, con el aroma de las rosas, rubor de la reina, que ahora crecían en gloriosa profusión a lo largo del viejo muro de piedra. Gideon extendió la mano y tomó la de su esposa. La llevó a sus labios, besando los dedos que una vez estuvieron manchados de tinta de los libros de contabilidad de otras personas y ahora estaban manchados con la buena tierra de su propio jardín. «¿Recuerdas lo que dijiste cuando aceptaste mi primera y miserable propuesta?», preguntó, con voz baja. «Dije que estaba aceptando un puesto», recordó ella, una sonrisa jugando en sus labios, y ahora apoyó la cabeza en su hombro, su mirada en el jardín vibrante y vivo, la casa cálida y que respiraba, el niño que reía. Miró al hombre a su lado, ya no una criatura de piedra, sino un hombre de una calidez profunda y tranquila. «Ahora», dijo ella, su voz llena de una certeza pacífica, «estoy en casa. El único rosal,
una vez una reliquia olvidada, se había convertido en un bosque de flores. No era solo un símbolo de lo que había cultivado en el suelo, sino del amor que había cultivado en el corazón de un hombre roto, y la vida que había construido, no a partir de un contrato, sino de su propia e inquebrantable sustancia. Le habían dado una ruina, y de ella había hecho crecer un mundo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, y qué te hizo sentir la historia.